Pues aquí seguimos hoy martes con las lecturas de la misa, que en verdad me da la oportunidad de hablar sobre la carta a los hebreos. Ayer estábamos hablando de ella, que es una carta que trata del sacerdocio de Jesucristo, un sacerdocio único en el cual participamos todos por el bautismo, ¿no? En el las triples funciones de Cristo Rey. Nosotros somos también señores de la creación que tenemos que cuidar, sacerdotes que nos unimos a Él y a los ministros ordenados también, que los representan o que participan de un modo especial, sacramental, de otro modo, además del bautismo, en ofrecer sacrificios a Dios, que es lo que hace un sacerdote, ¿no? Un sacerdote lo que hace es ofrecerle eh, sacrificios a Dios. Quiere decir, ofrecerle a Dios todo lo que somos nosotros para que lo santifique, para que nos una a Él, que lo bendiga, lo haga prosperar, lo ponga correcto, lo limpie de pecado. Todas esas cosas son las que se incluyen en la noción de sacrificium, ¿no? Hacer sagrado. En latín querría decir esa palabra sacrificio, ¿no? No es nada más el sufrir, que es otra cosa, aunque el sacrificio conlleva, en el Antiguo Testamento en especial, y también en Roma, matar animales, ¿no? Pero precisamente lo que la carta a los hebreos dice, muy interesante, uno de los pasajes famosos. Yo no voy a comentar nada más lo que dicen las lecturas, sino que voy a hablar del contexto completo de lo que es la carta a los hebreos, de la cual están sacadas estas lecturas, ¿no? En el capítulo 10 de Hebreos dice que, y es el tema de Hebreos, ¿no? Que la ley, la Torá, la revelación judía, el Antiguo Testamento para nosotros, es una sombra, una figura de los bienes futuros, no la realidad de las cosas. Y no puede nunca, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan, dice la Biblia de Jerusalén, ¿no? Esta palabra acercarse en hebreo es sinónimo de presentarle algo a Dios. Esta carta está escrita en griego, pero la noción es hebrea de acercarse a Dios con algún don. De otro modo, ¿no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto una vez purificados? Es el tema de esta carta, que esos sacrificios eran una figura, era una sombra de la realidad que trae Cristo, que con un solo sacrificio de sí mismo nos purificó las conciencias, nos limpió realmente del pecado. Es lo que dice en el capítulo 9, dice, si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados, que era lo que el rito judío era, según esta carta, es purificarte de cosas de la carne, es decir, de la impureza ritual,
Para entrar al templo de Dios en el Antiguo Testamento tenías que estar purificado. A nosotros nos parece algo muy extraño. La Biblia es extraña, ¿eh? ¿Por qué se tiene que purificar la Virgen María? Porque cuando una mujer daba a luz a un varón, tenía que purificarse por 40 días. Si era una niña, eran 80 días, porque las mujeres eran consideradas más dadas a la impureza que los hombres. La menstruación siendo lo que más te ponía impuro. No podían sentarse donde estaba una mujer menstruando, no podían tocar nada, etc. A los muertos no podían tocarlos, muchas comidas no se podían comer todavía. En el judaísmo se observan esas reglas que el Evangelio de Marcos dice que Jesús purificó todas las comidas. En el capítulo 7, verso 19, dice que todo ya es limpio, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, a Pedro lo manda Dios que coma animales impuros prohibidos a los judíos. Es famosa que no comen carne de puerco, pero no comen muchas otras cosas, mariscos tampoco, no mezclan los productos lácteos con la carne, por ejemplo. Y todas esas cosas hay que entender por qué surgieron y no hay que reírse de ellas ni nada por el estilo, ¿verdad? Sería una gran falta de caridad y de ignorancia también, porque tienen una razón, pero Cristo a los cristianos nos libró de todas esas cosas. Porque si esa purificación carnal tenía una cierta eficacia respecto a la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para dar culto a Dios vivo. Así que lo que la carta a los hebreos enseña es que los sacrificios del Antiguo Testamento eran carnales, que quiere decir referentes nada más al ser humano en su cuerpo, pero no limpiaba la conciencia, no convertía, no circuncidaba el corazón. Son todas expresiones del Antiguo Testamento que se refieren a la alianza nueva, lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Esto es como una catequesis, es una catequesis seria. La carta de los Hebreos regaña a los oyentes cuando en el capítulo 5, verso 11 dice que sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, porque se han hecho tardos de entendimiento, no lentos, porque ya deberían haber entendido estas cosas, pero yo con mucho gusto doy el tipo de catequesis que yo creo que es seria y que muchas veces la iglesia no ha cultivado lo suficiente lo que es ese tipo de catequesis seria, ¿no? Que se basa más que nada, en primer lugar, en lo que se llama el alma de la teología, que es la Sagrada Escritura. Los católicos estamos deficientes, ¿no? A veces se dice en ayunas, mal alimentados. Entonces, lo que dice el capítulo 10 que yo me iba a referir es que al entrar a este mundo Cristo, recitando del Salmo 40, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Así que en verdad el sacrificio de Cristo
está representado por derramar su sangre y se puede decir romper su cuerpo como en la Eucaristía, es en verdad un sacrificio de toda su persona, incluyendo su voluntad. Y eso fue lo que tuvo que vencer en esa lucha. La palabra griega de lucha es agonía. La agonía en el jardín de Getsemaní, prensa del aceite, ¿no? Que es lo que quiere decir Getsemaní. Ahí luchó y dice, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Abba, Padre, con ese término casi como papá, muy de hijo, ¿no? Y entonces dice, en virtud de esta voluntad, todos somos santificados gracias a la oblación, es una ofrenda, de una vez para siempre, del cuerpo de Jesucristo. Y entonces, esta carta repite muchas veces esta palabra, efapax, una sola vez, una vez por todas, el sacrificio de Cristo, haciendo de nosotros un pueblo sacerdotal. Eso lo dice la primera de Pedro y el libro del Apocalipsis. Y la iglesia también enseña que entre los 7 sacramentos está el sacramento del orden, que confiere una participación ministerial especial a los consagrados de ese modo, ordenados de ese modo, en el sacerdocio de Cristo. Pero no olvidemos que en verdad el sacerdocio también es común a todos los bautizados. Nos incorporamos a Cristo y podemos ofrecer, como se reza en la misa, sacrificios a Dios. Y entonces, ayer no hablé nada del Evangelio de Marcos. Yo quería decir algo y también seguir quizá hoy y mañana con estas lecturas, no limitándome a lo que dice ese mismo día, porque no se puede hacer así eficazmente. Pero ayer el Evangelio de Marcos lo que contenía era, no sé si esto me permite buscar el lunes, no, si me lo permite, ¿no? El Evangelio de Marcos ayer en verdad contiene el meollo de la predicación de Cristo. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, y es lo que tendremos que seguir hablando mañana.